El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su casa, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, puesto que no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, en el 25 de diciembre celebramos nosotros el nacimiento del Señor Jesús. Y en este cuarto domingo de Adviento, que este año coincide con el 24 de diciembre, celebramos, hermanos, la encarnación del Señor Jesús, de Jesucristo, que siendo Dios asume la naturaleza humana. El misterio de la encarnación se entiende, hermanos, solamente desde la lógica del amor, solamente desde la lógica del amor, de un Dios que ama a los hombres. Siempre se resalta, por ejemplo, que para una persona que no sea cristiana, le resulta más fácil creer que Jesucristo murió y resucitó. Al final de cuentas, era uno que estaba vivo y que volvió a la vida. Pero en ocasiones resulta difícil entender, comprender, aceptar que Dios, siendo Dios, se rebajase, se anonadase, humillase para hacerse hombre, estando, por decirlo así, arriba, descienda y se haga hombre. Ese es el misterio de la encarnación. En otras palabras, eso significa que el eterno, aquel que no tiene tiempo, entra en lo temporal. Dios es eterno. ¿Qué significa? Que Dios no tiene tiempo. Y como en Él no hay tiempo, significa que no hay pasado, tampoco hay futuro. Dios es presente, está siempre presente. Entonces el Eterno entra en el tiempo.
y entre en nuestro tiempo. Nosotros que somos criaturas creados por Dios, nosotros sí experimentamos el tiempo, la limitación del tiempo. Por eso tenemos pasado, un tiempo que ya pasó, que no nos pertenece. Tenemos futuro, algo, hermanos, que no sabemos qué será. Y tenemos un presente que va pasando continuamente. Un presente que no se detiene y que constantemente va avanzando. El eterno entra en el tiempo. El inmortal, aquel que vive y que vive para siempre, entra en nuestra mortalidad. Porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y como hombre entonces experimenta también la muerte. Ese es el misterio de la encarnación y se entiende solamente desde la lógica del amor. Y dense cuenta, hermanos, cómo esto que he dicho, usando algunos términos filosóficos como la eternidad, la inmortalidad, el Evangelio que hemos escuchado hoy nos lo presenta a partir de un relato de la vivencia de una muchacha, la Virgen María, que recibió la buena noticia del ángel. Este Evangelio, curiosamente, bastante lo conocemos. Quizás es de los pasajes que más se conocen. Porque todos los días, muchos de nosotros lo recitamos cuando a mediodía hacemos la oración del Ángelus. No sé si se la saben, si ustedes la hacen, pero todos los días casi siempre estamos diciendo: el ángel del Señor anunció a María. Y también: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el Ángelus, y en el Ángelus tenemos este Evangelio, que es la encarnación del Señor Jesús. Yo les invito a hacer el Ángelus todos los días. Si alguno no se lo sabe, le invito a que se lo aprenda. Y detengámonos en ese Evangelio. Inicia diciendo que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad llamada Nazaret. Gabriel es el ángel portador de buenas noticias. Fue él quien le habló a Zacarías. Ahora es enviado a la Virgen María. Es el ángel de las buenas noticias. Y fue enviado a una ciudad que de pronto no es ciudad como nosotros la conocemos. Nazaret era más bien un pueblo pequeño, insignificante. Y tan pequeño y tan insignificante era Belén, que los romanos de aquella época, que eran tan precisos en sus mapas, colocando caminos, pueblos y tantas cosas, Nazaret no lo tenían en cuenta. Era un pueblo muy pequeño, muy insignificante. Pues bien, a ese Nazaret, que siempre se ha asociado con el silencio, Dios envió a su ángel. Dice que entró en una casa. Entró en una casa. Y esto lo podemos unir a la primera lectura del libro del profeta Samuel. Cuando el Natán le dice al rey: tú no le vas a construir al Señor una casa. Será el Señor el que va a construir una casa para ti. El Señor preparará una habitación digna, buena, en la que puedas tener una dinastía. Y prácticamente
en este Evangelio ya encontramos el cumplimiento de esa promesa. Porque dice que el ángel en Nazaret entró a una casa. Y esa casa es precisamente la Virgen María. Porque ella va a ser el receptáculo, la casa, la habitación donde Dios va a construirse una casa, donde el Señor asumirá la naturaleza humana, tomando nuestra carne. María es esa casa que se prometió en la primera lectura del libro de Samuel. Ustedes cuando hacen el rosario, seguramente recitan las letanías. Y en las letanías hay un título mariano que hace referencia a esto, cuando dice trono de David, trono de marfil. Así hace referencia a que María es esa casa que el Señor se construyó para poder habitar, para poder hacerse hombre, para poder nacer para este mundo. Y bien, allí se aparece a una mujer llamada María, que a los ojos del mundo, ¿quién es María? Una muchacha que vive en un pueblo pequeño y que está desposada con un hombre llamado José. Pero la mirada de Dios siempre es distinta. El Señor no se fija solamente en las apariencias, y la mirada de Dios para María es distinta, porque ella para Dios es la llena de gracia, aquella que tiene al Señor en sí. Y eso nos recuerda que María es la Inmaculada Concepción, aquella que fue concebida sin pecado original. Distinta la mirada de Dios. Para los hombres, una muchacha de un pueblo insignificante que se va a casar con alguien llamado José. Para Dios, la llena de gracia. Y qué bueno que eso también lo tengamos presente, y valga la pena decirlo, que la manera como miramos nosotros no siempre coincide como la manera como Dios nos ve o como Dios ve a los demás. La mirada de Dios es distinta. Y a esta muchacha, la llena de gracia, el ángel le dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y allí, sobre esta muchacha, viene el Espíritu Santo a hacer una nueva creación. Recordemos el pasaje del Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se aleteaba sobre las aguas, creando. Y ahora el ángel le dice a María: el Espíritu se posará sobre ti. Eso recuerda ese Espíritu creador que hace nuevas todas las cosas, y le agrega algo: y te cubrirá con su sombra, te cubrirá con su sombra. Y esa expresión es muy bonita, porque recuerda entonces al pueblo de Israel cuando caminó en el desierto durante 40 años. Dice que el Señor les envió una nube, la nube siempre signo del Espíritu Santo, una nube que daba sombra al pueblo de Israel mientras caminaba por el desierto. Aquí el ángel le dice a María: el Espíritu te cubrirá con su sombra, lo que significa que el Espíritu Santo te acompaña a lo largo del camino de la vida. No estás sola, no estás sola. El Espíritu va a ser una nueva creación y el Espíritu te va a acompañar. Y a esta niña, a María, el Señor
le concede la gracia de ser la madre de aquel que es esperado por los siglos. Hoy precisamente a medianoche haremos el anuncio de Pascua, de Navidad, que es muy bonito. Cuando vengan a medianoche lo van a escuchar a la misa, pero entre otras cosas dice, muchos siglos después de la creación, muchos siglos después de Adán, muchos siglos después de Abraham, de David, tantos años después de las Olimpiadas de Roma, nació Jesús. Y bueno, y nace de María. Y este Jesús, el ángel le da unos títulos, algunos que dentro de la tradición judía se conocen muy bien, porque el ángel dice, este niño ya se sentará en el trono de David. Este niño reinará sobre la casa de Jacob. Este niño reinará por siempre. En la tradición judía eso se entiende muy bien y es la esperanza del pueblo. Un rey que gobierne y que su reino no tenga fin. Pero luego el ángel le dice otros dos títulos, como que nosotros podemos entender más. Le dice, ese niño será santo, santo. Y la santidad de este niño viene porque es Dios. Y la santidad de este niño, Jesús, será para santificar a todos aquellos que crean en Él. Es un santo que santifica. Y luego dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo de Dios. Así lo dice el ángel. Y es interesante que luego el Señor Jesús, cuando predicará, Él lo dirá de sí mismo, que es Hijo de Dios, que es Hijo de Dios. Es más, cuando lo llevan, cuando lo persiguen y lo quieren matar, una de las acusaciones que hacen es, se llama a sí mismo Hijo de Dios. Y cuando estaba en la cruz, se burlaban de él diciendo, si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. El ángel le da ese título, será llamado Hijo del Altísimo. Y es curioso que es hijo, en verdad es hijo, y nos permite a nosotros, por el bautismo, ser también hijos de Dios. En María se realiza el milagro. Aquí llama la atención que María tiene un voto de virginidad, porque ella, cuando escucha al ángel, pregunta, y no porque dude. ¿Y cómo será eso? Puesto que no conozco varón, ¿cómo será eso? Y el ángel le responde, diciéndole, el Espíritu Santo hará la obra. El Señor respeta la virginidad de María. Como dice el profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo fue eso? Nos lo podemos imaginar. Es como cuando la luz solar entra sobre el agua y la ilumina. Pero los rayos de luz no parten el agua, no la adivinan, pero la penetran y le dan luz al fondo. Y así fue lo de María. El Espíritu Santo, como un rayo de luz, la fecundó. Y luego el nacimiento del Señor Jesús, como dice el Evangelio de Lucas, que María dio a luz. María dio a luz. Y así como fue embarazada, así también dio a luz. Nació Jesús. María conservó su virginidad.
Yo les invito, hermanos, a que nos imaginemos la escena. Aquí acordándonos de San Bernardo. San Bernardo, narrando la escena, metámonos todos en escena, dice, allí está el ángel dando una buena noticia. Allí está María. María pregunta, el ángel responde. Y ahora es María quien tiene que responder al Señor. Está el ángel, está María, pero estamos también nosotros que somos miserables por nuestros pecados, nosotros que sufrimos por nuestra debilidad, nosotros que somos esclavos, estamos aquí y estamos viendo la escena del ángel que le habla a María y que María tiene que dar respuesta. Y nosotros esperando, ¿qué va a responder María? ¿Qué va a responder María si le están diciendo vas a ser madre del Salvador del mundo? ¿Qué va a responder María cuando le están diciendo por medio de ti vendrá la salvación para todos los hombres? Y nosotros aquí, imaginemos la escena, el ángel esperando respuesta de María. Pero ¿qué responde nuestra madre? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso, hermanos, es precioso, es precioso. María, que al plan de Dios, a la salvación de Dios, no le pone condiciones. Aquí está la esclava, dice, no hay condiciones, no hay requisitos, no se está pidiendo ganancias. Aquí está la esclava. Y luego dice, hágase en mí según tu palabra. Que se haga en mí lo que Dios quiera. Pero lo que se hizo en María fue nuestra salvación, nuestra vida, nuestra paz, el poder participar del reino de los cielos. La respuesta de María es, hermanos, una explosión de gozo, ese inundarse nuestra vida de alegría, porque ella dijo sí, y dijo sí a la salvación de Dios. Y esa salvación que nace, que es Jesús nuestro Señor. Yo les invito, hermanos, a meditar este evangelio, que es precioso y es un evangelio que nos alegra, porque es una buena noticia para nosotros hoy. Que María, nuestra Madre, San José, su casto esposo, intercedan por todos nosotros.